Moni, muy buenas noches. Algo de lo que vi en el Telegram, Moni, es que habían como ciertas dudas. A mí me quedó, no me quedó claro, pues porque como, y no tengo, o sea, si me preguntan cuál es mi maestría, no la tengo clara en este momento. Sobre todo separar el contexto, porque si separamos las dos palabras, contexto y maestría, significa que el contexto es la idea propuesta. O sea, yo para acá, o este va a ser mi filtro con el que voy a vivir, ver y relacionarme en esta vida, esta va a ser, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Sacar una maestría en ello. O sea, estoy especializándome en ello. Veámoslo desde ese punto de vista. Elijo una intención o el filtro o los lentes, como tú quieras ponerle, la pantalla con la que voy a experimentar, responder y relacionarme con la vida y con los demás. Y voy a, esa intención va a ser para mí como el norte, el punto de partida para el resto. Y para los que no estuvieron en la anterior, ¿qué les parece? Hacemos una recapitulación y así retomamos el tema de qué es el contexto de maestría. Número uno, ¿por qué estamos hablando del contexto de maestría? Cuando hablamos de escuchar nuestra voz interior, seguramente es porque humanamente requerimos como una garantía que lo que sea que estemos eligiendo, persona, camino, trabajo, inversiones, movimientos en la bolsa, lo que ustedes quieran, que requiera de ustedes una elección, claro que el ser humano quiere tener garantías que los resultados van a ser buenos, excelentes, beneficiosos, útiles. Eso es algo que no podemos en nuestra humanidad negar que nos gustaría ver en el afuera, ¿cierto? Y en este mundo del autoconocimiento y en este mundo del desarrollo y de la autoexploración, lo divinizamos mucho, muchísimo. Por ejemplo, en ámbitos eclesiásticos, ¿no? La voluntad de Dios. En el ámbito más místico, nueva era, es más de fluye con la vida, lo que sea que suceda está perfecto, nada es bueno y nada es malo, ¿sí? Sin embargo, esa sensación de dar pasos seguros o elecciones acertadas es meramente humano, eso no tiene nada que ver con el pensamiento divino espíritu fláutico, ni tampoco con el pensamiento científico de querer tener todo planeado, organizado, estructurado, garantizado, y menos con el pensamiento religioso, cultural o social de si yo tomo una decisión tiene que estar basada en lo que alguien me dice, lo que alguien me enseñó, lo que veo que los demás hacen, porque esos son nuestros filtros, ¿no? Como que nuestras tres esferas en las que pasamos los filtros. Si no es muy en la mente, es muy en lo mágico y si no nos vamos muy a lo cultural y social. Entonces, cuando pasamos nuestras elecciones por esos filtros, no, terminamos hechos un nudo, terminamos hechos una ya sabes que no sabemos ni para dónde agarrar y que lo que sale salió. Y afortunadamente si salió bien, salió bien. Y si no, pues también tendremos esa excusa que es que yo lo hice porque me lo dijo, yo lo hice porque escuché, yo, y nunca nos hacemos cargo de. Ahora, escuchar nuestra voz interior es hacernos cargo de que sea lo que sea, que nuestra elección produzca, va alineado con mi aceptación total, con mi responsabilidad total de que es parte de un proceso. ¿Quién de nosotros ha aprendido más de las victorias que las derrotas? Yo he aprendido más de las derrotas. ¿Tiene que ser así en la vida? No, claro que no tiene que ser así, pero es un método de prueba y error en el que nos someten desde que somos niños. Entonces nuestra mente se ancla a esta idea de si estoy sufriendo, si hay dolor, si me equivoco, esto me hace mejor persona, solo así se puede aprender. No, hay otras maneras definitivamente de aprender. De este espacio en el que voy a crear un estado mental, emocional, físico que me permita experimentar el proceso de haber elegido algo sin dejarme votar por el resultado o sin volarme por el resultado, porque pues si salió todo bien, ya yo me iluminé. Y de pronto sucede que en la vida, como todo está cambiando y transformándose, no siempre nuestros resultados son aquellos que buscamos o esperamos. Y cuando buscamos y esperamos un resultado en específico, el tener un contexto para experimentar esto que estamos transitando nos permite tener un nivel como de neutralidad o de balance, digámoslo así, de balance, donde no me voy ni muy, ni muy en lo, ya llegué, ya alcancé, ya todo perfecto, ni tampoco me la creo que todo está terrible, todo es lucha, todo es fatalidad y que mejor como decía mi abuelo, piensa mal y acertarás. O sea, prepárate para lo peor, porque aunque venga lo bueno, igual ya te preparaste para lo peor. Se imagina que anticiparnos así ante algo que ni siquiera sabemos que era el fin último, es realmente el proceso. El que nos va a dejar a nosotros la oportunidad de crecimiento, el proceso de habernos abierto a las opciones, a poder cambiar de camino, a poder dar una vuelta en U, o poder decidir parar aquí y no continuar, o poner un límite. Todas estas cosas implican más bien el proceso y no el resultado. El resultado es
quién decidiste ser mientras vivías todo esto según la lección que tomaste. Entonces, cuando hablamos de la voz interior, no es que estamos encontrando la garantía que todo lo que vamos a decidir o elegir nos va a llevar a ese algo que deseo, nos va a llevar a ese algo que nos hace crecer. ¿Y por qué empezamos con un contexto de maestría? Porque es que el punto de partida debe estar claro para que la ruta sea todavía un proceso mucho más fluido. Pero si yo no sé cuál es mi punto de partida, entonces el proceso va a poder dispararse para todos lados y las variantes son infinitas. Entonces, mi contexto de maestría, de vida, va a ser mi punto de partida. Hablemos de Mónica. Y fíjense que hay diferentes tablas de esto, ¿eh? Hay diferentes, pero este nos pareció a nosotras simplificado y práctico. Voy a hablar de algunos, específicamente del que más conozco, que es el mío. Número 1, la escalera. Acuérdense que la escalera no significa que uno sea mejor que el otro, o que uno esté más elevado que el otro en cuestiones de valoración de la experiencia. No es así, no es así. Lo colocamos así porque de donde esto salió tenía que ver con unas vibraciones Hertz, y esas sí van en aumento. Y mientras más elevadas son, más liviana es la experiencia, ¿ok? Yo creo que relacionen la escalerita más bien con los Hertz, pero sí quiero que sepan que podemos relacionar la escalerita con eso, que a mayor vibración, más sutileza, fíjense, o a mayor vibración, más liviandad. Y eso es más práctico, verlo de esa manera. Por ejemplo, una persona que se conecta con el contexto de maestría de la paz, obviamente vive muy liviano, no se estresa como aquel que vive en vergüenza, en miedo, o que está experimentando la vida desde un lugar de lucha. Claro, el que está en un lugar de lucha siente que las cosas son súper pesadas, son densas, estresantes, cargadas, y ahí es la diferencia entre cuando hicieron este test científico y dicen, ¿cómo entonces, Mónica? Cuéntame, ¿cómo entonces fue que midieron la vibración de estas palabras? Les ponían una imagen a los grupos de estudio y estaban conectados a electrodos, y entonces todo lo que tú sientes, todo lo que tú ves, tiene una reacción química que mueve toda tu biología, toda fisiología y tu campo magnético. Entonces, de allí podían ellos tener como esas lecturas acerca de que alguien que está viendo algo que le inspira valentía, que habla del coraje, del valor, del atreverse, de el salirse de la caja, de romper los moldes y de aventarse a lo nuevo. Esa vibración en específica tiene unos grados Hertz. Entonces, tiene una vibración Hertz. Y esos son los datos que ellos recopilaron y lo hicieron en varios grupos de estudio. Entonces yo no me estoy inventando esto tiene bases, tiene fundamentos, que se haya utilizado en otro canal de comunicación en lo espiritual como cambio de conciencia, transmutación de lo material a lo energético, y ya hemos hablado que a ti puede que te resuene la palabra energético, a otras va a ser la palabra espiritual y a otras va a ser lo no tangible, la palabra que más les resuene. Aquí no se me van a clavar con que es una cosa sí o sí. Honestamente, no enredemos. Si diferenciamos un contexto, es la intención con la que quiero vivir o lo que voy a elegir. ¿Desde dónde voy a elegir vivir cualquier cosa que esté pasando? Entonces, cuando alguien nos presenta esto, hagan de cuenta que estamos en un grupo de coaching o algo de estos, o incluso una empresa. No, pues obviamente todo el mundo quiere iluminación. Es la más elevada en vibración, es la que menos apegada a lo material está. Y la iluminación, para mí, para fines prácticos de vida, a mí no me funcionaba. Claro que en sus momentos siento que la toco con la punta de los dedos, porque ya hagan de cuenta que desde el que yo escogí que el mío es buena voluntad. Ay, Mónica, entonces buena voluntad va a ser para toda la vida. Ese es mi punto de partida. Yo parto de ahí. Ese es mi punto A, mi línea de salida para intercambiar dinámicas con las personas, con las situaciones, con la vida misma y hasta conmigo. Entonces, ¿por qué la buena voluntad? Mónica se puso la vara bajita, si ustedes quieren verlo así. Pero yo fui súper honesta conmigo, súper honesta. Porque, por ejemplo, yo veo injusticias afuera, de cuenta un animalito, un niño que lo violentan, una cosa de esas. No, o sea, voy a estar en la iluminación diciendo todo es perfecto, no hay bueno ni malo. No, me va a dar cólera, me voy a enojar, me voy a sentir irritada. Claro, humanamente voy a responder de cierta manera. Entonces, no me voy a mentir diciendo que situaciones como esas yo puedo verlas desde la iluminación. ¿Aspiro ahí en algún momento de mi experiencia? Sí, claro que sí estoy abierta a ellas, pero ¿saben qué? Sí puedo verlas con buena voluntad. ¿Cuál es la buena voluntad en la que puedo ver estas situaciones que no están en mi control?
justamente aceptar eso, que voy a tener la buena voluntad de no engancharme con esto y de no pelear una batalla que no es mía. Me hago preguntas y ese es el tema con el que quiero que amarremos lo de el anterior y este. Empiezo a hacerme preguntas. ¿Para qué? Para permitirme centrar la experiencia, para permitirme centrar la interpretación de lo que le estoy dando. ¿Okay? Yo empecé con buena voluntad. Buena voluntad de no tirarme al otro lado, de andar peleando lo que no es mi lucha, ¿cierto? O de andar señalando cosas y volverme igual de perpetrador que el violento. Porque si hago esto, ya yo no estoy ni siquiera en buena voluntad. A Mónica no escogió neutralidad, no puedo ser neutral. Entonces, sí, todos quisiéramos tenerlos. Sin embargo, aquí viene la idea de sacar una maestría en ellos, especializarme en ellos. Yo no siempre tuve la buena voluntad de ver ciertas cosas. Yo decía, ay, no, ni me hable de, no, ni me mencione ese nombre tipo más ácido. No, es negada totalmente, siquiera a permitirme verlo desde un lugar donde puedo acceder a la aceptación, al entendimiento. Hay cosas que verlas desde el amor requieren verdaderamente un trabajo personal, que yo hay temas que desde mi humanidad les abro mi corazón. Hay cosas que desde el amor es así como que tal vez no, pero estoy abierta a. O sea, si hay algo en mí que puede ser transformado para que yo vea, experimente esto desde otro lugar, me abro a ello. O sea, estoy dispuesta, tengo la voluntad. Entonces, Adrián decía, eso no es aceptación, claro, pero lo que me permitió acercarme a la aceptación fue tener la buena voluntad. De la voluntad pasé a la aceptación. Hay cosas que ahora entiendo y antes no entendía. Y fíjense que es diferente comprender que entender. No, entiendo con mi mente racional, pero cuando digo entendimiento, es que estoy abierta a la posibilidad que esto que sucede, que a mí me podría parecer lamentable, sea el estartazo para un movimiento social, femenino, laboral, que el colectivo requiere. Les doy un ejemplo de una noticia súper trágica de este lado del charco. Cuando sucedió lo de este morenito que mataron los policías, hasta el nombre se me olvidó usted. Eso fue algo súper triste y súper lamentable acá porque habían videos, ahora con los teléfonos, eso fue que todos vieron cuando lo tiraron al piso, él les estaba diciendo no puedo respirar, no puedo respirar, los policías estaban sobre él, le dio un infarto. Ahí, eso levantó un movimiento, no solo contra el racismo y en fin, no, levantó un movimiento de conciencia para todos, porque fíjense que eso que sucedió, le sucedió a él, obviamente. Número uno, fue una injusticia, fue un acto de abuso de autoridad y segundo, de fuerza extrema, que abrió eso, George Floyd, abrió toda una puerta y aquí la sociedad tuvo dos caminos. O se tiraba a replicar lo que sea que había pasado en aras de la injusticia y de algo social, y hacían, aquí le dicen destrozos y en fin, ¿verdad? Que fue lo que pasó como en los años 90. En este caso, hubieron lugares donde empezaron a quemar locales, empezaron a hacer cosas, pero la gente se desenganchó de eso. Dijo, no vamos a repetir la historia. No podemos responder con violencia. La violencia no se apaga con violencia. Entonces, existieron movimientos completamente distintos. ¿Hubieron atrocidades? Claro que sí. Pero vamos a que ese hecho en particular, terrible, fue el estartazo para algo más grande. Y aquí es donde viene el entendimiento. Si yo solo miro eso que pasó y me engancho con eso que pasó, obviamente tal vez lo que voy a replicar va a ser pura violencia, pura agresividad y lo mismo. Pero el hecho de haberme centrado en la buena voluntad de okay, si esto sucedió y fue permitido por fuerzas que yo no miro, no es que sepa con seguridad que va a tener un propósito, pero voy a permitir que las cosas se desarrollen sin ponerles esta energía de juicio. Y ahí entra en la aceptación, decir, ok, esto pasó. ¿Puedo regresar el tiempo atrás? No. ¿Podemos resucitar al señor Floyd? No, no podemos. ¿Qué vamos a hacer de aquí para adelante? ¿Qué hacemos con esto que sucedió? Ahí yo, el colectivo y todos los movimientos en torno a esto, que fueron el resultado, entraron en un entendimiento. Y entonces no, hubieron sociedades que estaban reforzando el mensaje de amor, de paz, y muchas cosas se desenvolvieron gracias a esto. ¿Y cómo no poner esa energía de juicio sobre esta situación o cualquiera que sea difícil para uno? Número uno, yo acepto lo que siento. Cuando yo me encuentro en ese lugar de señalar algo y de enjuiciarlo, tengo la buena voluntad de reconocer lo que estoy sintiendo. Yo no me voy a mentir a mí misma. Entonces yo no te voy a decir, no, Mónica nunca se enoja. No, me enojo y me enojo grueso. O sea, lo reconozco. La diferencia es que no me quedo ahí. No es, ya hice un juicio, retrocedí en mi estado de conciencia. No, hiciste un juicio, te diste cuenta, ¿qué vamos a hacer con esto? Y a mí ya me toma minutos. Antes me tomaban días, después lo reduje
horas y ahora en el mismo instante. Es decir, ya me agarré otra vez en este mismo mecanismo que aprendí por tantos años, porque es que Mónica no creció y se nutrió de estos temas desde que era pequeña, para nada. Yo llegué a estos temas ya vieja, madurita. Entonces, sé todo el proceso de la autoobservación para que tú elijas tu contexto de maestría, honestidad brutal, reconocimiento y observación de tus emociones y tus reacciones, porque a lo que vamos a aprender es a responder, no a reaccionar. Y a eso es a lo que regresemos al tema. ¿Cómo se llama el tema? La voz interior. Ahora, entonces, para escuchar mi voz interior, número uno, me tengo que reconocer, validar lo que estoy sintiendo. O sea, estoy como la chingada, me enojé y ya. ¿Pero cuánto tiempo voy a permanecer ahí? Para eso se requiere buena voluntad. Para aceptar que me salí de mi centro, se requiere buena voluntad. No requiere iluminarme. No, decir, ya la embarré, ¿no? Ya estuvo. ¿Pero qué voy a hacer con esto? Y ahí pasé a la aceptación. Me reconocí, acepté lo que estoy sintiendo, acepté que la reacción que tuve pudo haberla maniobrado de una manera diferente. Ok, llegué al entendimiento. Ahora me voy a dar amor propio. Es que, Mónica, tranquila, esto es un proceso. No te des palo porque tampoco. Nada bueno va a salir de estar viviendo en la culpa y, ay, lo que hice, ay, vergüenza, me latigo yo sola. Y si fue mi pareja o mi hijo o mi equipo o la gente con la que trabajo fueron testigos de mi abrupto, voy a estar, ay, qué pena, qué vergüenza, no voy a poder darles la cara. No, es mi humanidad, lo siento, reaccioné. Ahora, cuidado con esto, porque tampoco se trata de que, ay, siempre que hago voy a estar entonces en esas. No, pues tiene que haber un cambio de fondo. Y a veces, déjenme decirles que me sorprendo con la intención de reaccionar de la misma manera y ya no lo hago, ya me puedo frenar. Ya hay como esa pausa de observación de, ay, quieres, tú ya sabes que si esto lo dejas irse como lo estás sintiendo, tú ya sabes qué va a pasar. Vas a decir esto, la otra persona va a decir esto, y entonces pues te enganchaste otra vez y ¿quieres eso? Miren, me llevó 4 o 5 segundos decirlo. Ya me encuentro a mí misma dándome esa pausa para saber si me lo permito o no. Pero es mi contexto. Mi contexto es buena voluntad. ¿Okay? Quien tiene un contexto de valentía, fíjense, apliquemos el de valentía, es, ok, me voy a atrever a vivir esto desde un lugar diferente. Me voy a atrever a tener esta conversación desde un lugar distinto. Yo puedo lograrlo, ok, puedo hacer algo. No, la valentía nos lleva a la acción. La neutralidad nos lleva a la no expectativa. ¿Han escuchado ustedes ese dicho que no es que la gente nos falle, es que no cumplieron la expectativa de lo que queríamos? O sea, la idea que teníamos de ellos y de lo que queremos de ellos. Bueno, la neutralidad lo que hace es que lo pone en una línea flat a este quiero que las cosas sean, porque si no son de esta manera, yo no voy a estar bien, ni conmigo mismo, ni con la vida, ni con nosotros. ¿Por qué repito estas tres cosas? Porque son los ámbitos que hablamos la semana pasada. 3 ámbitos rodean todas las dinámicas y situaciones de los seres humanos. El ámbito de los otros, el ámbito de la realidad o la vida, creo que no controlamos definitivamente, terremotos, cosas naturales, sucesos sociales, en fin, y conmigo mismo. Y el único espacio o ámbito en el que tengo una injerencia absoluta y total es en el mío. Cómo yo elijo relacionarme, responder y accionar en cuanto a un tema, una situación, una persona, incluso mis emociones. En ese ámbito, solo yo tengo injerencia. Solo yo. Aquí es donde borramos el me hiciste enojar. No, chulito y chulita. Usted eligió enojar. Porque si usted dice me hiciste enojar, inmediatamente le está dando a esa persona o a esa situación afuera el poder no solo de disminuirle la capacidad de paz, de entendimiento, en fin, sino cuando yo digo me, quiere decir que el timón lo tiene la persona de afuera y hasta que esa persona no haga algo, yo voy a seguir en ese bucle. Pero cuando digo, me enojé usted, me hiciste enojar, no, esa persona hizo algo, pero tú elegiste que te influenciara de tal manera o que te apachara los botones de tal manera que tienes esta sensación, pero no responsabilices al otro. El otro solo se puede responsabilizar de sus actos, pero no de tus propias emociones. Cuando Oscar me decía, yo no entendí esa onda del contexto de maestría, con estos ejemplos, con esta pequeño compartir acerca desde dónde yo escogí el mío, queda un poquito más claro que no es que escogemos uno para toda la vida, sino es uno nada más de puerta de salida, pero vamos a navegar los otros y vamos a poder ir de alguna manera experimentando los otros, porque nuestra reacción vibratoria, fisiológica y emocional nos va a llevar en ese son. Por eso es de que Adán decía, eso es aceptación, ya, pero para poder aceptar algo, primero tuve que tener la buena voluntad de relacionarme con ese algo.
y no de pelearme con ese algo, que es lo que a mí regularmente me pasaba, ¿no? Y aún a veces me pasa. Bueno, yo a lo que tú estás comentando quiero adicionar que, pues así como lo veíamos en la imagen, creo que es una guía un poco más clara a partir de cuando lo vemos también en estas frases. En estas frases nos dan como esa oportunidad de ampliar esa perspectiva y poder decidirnos así como tú lo dices, en ese contexto de maestría que también hacíamos el ejemplo la vez pasada, es como ese termómetro que tiene su punto cero, sus grados y sus menos grados. Y cada vez que vayamos a presentarnos en esa situación, lo que tú decías, preguntarnos, ¿esto me está acercando a ese contexto de maestría o me está alejando? Y cuando ya vamos haciéndolo en la práctica, definitivamente vamos a darnos cuenta de lo que tú ya decías también. Ya tenemos la capacidad de vernos y preguntarnos, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a responder? Y yo creo que dentro de esa pregunta estaría también el punto de, ¿eso me está acercando o me va a alejar ese contexto de maestría? Y lo repetíamos constantemente en el conversatorio pasado. ¿Cuál es la idea de escoger ese contexto? Que sea nuestra estrella, que sea ese norte, que sea siempre esa guía para las situaciones que a todos se nos presentan día a día. Porque decíamos, querer tener un contexto de la iluminación en el día a día, donde sí, claro, yo puedo estar, por ejemplo, en un estéreo, en un lugar aislado, pues es súper fácil, Súper ¿no? bien, Exacto. fácil. ¿Quién nos molesta ahí? Nadie. Nadie. Más la utilización de esto es día a día. En el, Oigan, voy a cambiar esa palabra, no es quién nos molesta, quién nos moviliza, ¿ok? Porque es bueno, que esa es otra cosa. Todo lo que está fuera de nosotros o lo que vemos afuera genera un movimiento y a raíz de ese movimiento reaccionamos o respondemos. ¿Cuál es la gran diferencia de reaccionar o responder? Pasarlo en ese contexto de maestría que estás escogiendo. Entonces, Ana María decía, ¿me acerco o me alejo? ¿Qué? Cuando yo no estoy pasando por el filtro de la buena voluntad de algo y me pongo en modo terca o necia o peleona, entonces yo sé que yo me estoy alejando. Y mi cuerpo lo siente, mi mente lo siente, mi actitud, mis respuestas, yo me estoy alejando. La pregunta es, ¿me quiero alejar o quiero acercarme? Porque si escogí esa estrella norte, si escogí ese contexto de maestría, es para que lo utilice, ¿no? Que sea mi aliado en esta experiencia humana. Entonces, ¿a quién le voy a cumplir? Pues no le estás cumpliendo al cielo, al universo, no, no, es como un estándar, un pilar, un parámetro personal, individual. Yo no ando por ahí por la vida contándole a la gente, no, yo tengo la buena voluntad de vivir todo lo que la vida me dé. Y, no, yo no soy así, ni hablo así. Entonces, yo no ando por ahí compartiéndome o anticipando a los demás de que, es que Mónica había buena voluntad, entonces Mónica por eso es de que está en ese estado todo el tiempo y sí, no, yo no me contamino. No, es para mí, ese contexto es para mí y para aplicarlo en mi experiencia. Me pasa con cosas tan vanas y tan hermosas como el clima, como el que alguien llegue puntual o que yo llegue tarde, que se me queme algo en la cocina, que no funcione el internet, que mi hijo decida mudarse de casa y quiera irse a vivir a otro país. O sea, van escalando las experiencias humanas, pero a todas es aplicable. Entonces, ¿cómo vamos por ahí? ¿Será que ya cachamos la idea y no solo la cachamos, la ampliamos? ¿Será que sí? ¿Será que no? Em, yo tengo pues mis dudas porque estaba acá viendo y pues, digamos que de lo que explicabas y de la imagen que mostraban, Valentía dice, yo lo puedo lograr. Ujú. Y de pronto como que por ahí como que me enfoco un poco o me identifico un poco, sí, o sea, porque a veces digo, listo, yo lo puedo lograr y lo intento. Pero tengo la duda porque por el otro lado está la aceptación y la aceptación dice, doy la bienvenida a. Ujú. Entonces, daría la bienvenida a cualquier situación que como que se presente. Hagamos algo. Entonces, a lo que hoy es, cómo puedo en ese momento identificar cuál sería ese contexto de maestría con el que podría arrancar? ¿Y qué ¿Habría un tal paso a si, paso y qué tal si o eliges los dos? Voy a tener valentía de aceptar las cosas como vengan. mm, Y eso significa que te queda en el centro el permitirte estar en la neutralidad. Vas a tomar acción, valentía es acción. Vas a tomar acciones. Y esas acciones las vas a ver desde el lente de la neutralidad y vas a aceptar lo que sea que resulten de ellas. ¿Por qué? Porque sea lo que sea que resulten de ellas, va a ser el siguiente escaloncito de lo que sea que quieras lograr, porque ya no partes de cero, partes de eso que llegó, que resultó. O sea, ya no tienes que recorrer el camino cero, te quedaste ahí, ok, y a partir de esto, otra vez, echémosle ganas, intentémoslo de nuevo y con valentía, ¿qué más? ¿Qué más hay para mí? ¿Qué más hay allí para producir, para crear, para compartir? ¿Qué más hay? Entonces,
no nos encerremos, y lo decíamos con las otras sesiones de tapping, de EFT, esto no es un método rígido e inflexible, es aquello que en ese instante que estás viviendo o esa experiencia que estás viviendo puedes aplicar. Yo tengo uno muy claro, que es el de buena voluntad, pero hay momentos en los que he tenido que aplicar, manejar en hielo, por ejemplo. Tuve la buena voluntad de agarrar el carro, pero realmente yo estaba conectada con la valentía de animarme. Pero para eso tuve que tener buena voluntad. Todos están conectados y relacionados. ¿A qué fin tiene encontrar esa maestría en el diario vivir? ¿A qué fin tiene tener un norte? Por ejemplo, relacionarlo con el título del tema. Conectarme con mi voz interior. ¿Cómo soluciono mis conflictos y problemas diarios? Perfecto. Tomando acción, número 1. Observándote y determinándote si ese problema diario que está afuera tiene una invitación. ¿En qué aspectos? En las 3 dimensiones. Si, por ejemplo, fuese un problema de salud, ¿cierto? ¿Cuál sería el paso que me lleve a solucionar, entender o salir avante del tema, ¿no? Bueno, primero ve al médico. Después de ir al médico, seguramente te van a dar un régimen. Habrá que cambiar algunos hábitos. Y fíjate que aquí, en el punto de cambiar hábitos, ¿será que voy a tener la valentía de hacerlo? La buena voluntad. ¿Será que voy a aceptar el hecho de que voy a dejar de comer esto o aquello? Y eso con algo físico. Y te estoy diciendo con algo que tiene que ser con un hábito. Imagínate lo que es una operación, lo que sería un cáncer. ¿Me hago la quimio o no me la hago? Ese tipo de cosas. ¿Tengo la buena voluntad de pasar por el proceso? ¿Cómo se siente eso? ¿Será que es funcional para mí? ¿Cuál es el para qué? Número 1, tomar acciones en la vida más conscientes, más funcionales, más prácticas, y no caer en esos hoyos oscuros y bucles donde nos encontramos dando vueltas y pareciese que no hay una salida. Pero es que lo que sucede es que estamos en el mismo sitio, en los mismos pensamientos, en las mismas emociones, en las mismas conversaciones. Hablemos de plata, el temazo, ¿no? Plata o amor. Pero yo creo que esas son las 2 cosas más que nos dice, ¿de qué me va a servir este contexto de maestría a mí? Bueno, hablemos de dinero. Requiero cierta cantidad, tengo una deuda, ¿no? Yo creo que nos podemos relacionar todos con ese tema. Tengo una deuda. Fíjese que no dije ese es el problema. El tema es, tengo una deuda. ¿Cuánto es? X. Perfecto. ¿Qué recursos tengo a la mano? No tengo recursos a la mano. Que pongámonos creativos. ¿Qué puedo crear para generarme un recurso que me permita relacionarme con este tema de una mejor manera? Porque si no, tengo una deuda, me estreso, me deprimo, me enojo, no acciono, no salgo de la cama, me peleo con la gente. Y sí, ese es estar dando la vuelta en el mismo sitio. Un contexto de maestría te permite tener el norte de relacionarte con este tema y tomar acciones respecto a este tema desde un lugar mucho más neutral y balanceado, lejano de la lucha y más desde el tomar, el hacerte cargo. Ahora sí entendí, el hacerte cargo, pero lo estás haciendo desde un lugar práctico, funcional para ti. Puede que para otros no, pero para ti sí, y tú vas a estar bien con eso. Porque si estamos haciendo lo que la mamá, el papá, la pareja, incluso los programas de cree su abundancia o algo así, si estamos haciéndolo, aquí vienen las preguntas que nos trajeron a este tema. Es que, ¿qué tanto estoy movilizando mi energía y mis acciones desde mis pilares propios? Porque cuando son desde mis propios pilares, desde mi propio contexto de maestría, desde mi autoconocimiento, de mi propia aceptación, desde el hacerme cargo, es más sostenible en el tiempo que si lo hago por el afuera. ¿Se acuerdan el ejemplo de cuando dije, ay, me enojaste? ¿Me entienden? Entregarle el timón a algo afuera significa que solo el afuera puede cambiar la dirección de eso, no yo. Pero cuando yo tomo el timón de eso para direccionar mis acciones, mis pensamientos, mis conversaciones, mis siguientes pasos desde mis pilares interiores, que pueden empezar con un contexto de maestría, es más sostenible en el tiempo y menos agotador, menos drenador y menos conectado a la incertidumbre. Porque cuando lo hacemos porque otro dijo, será. Y si no sale, ¿de quién es la culpa? ¿Yo para qué le hice caso a este man? Entonces, el contexto de maestría es regresar el me hago cargo desde un pilar o desde un punto de partida propio, personal e individual. ¿Puede ser solo uno? Sí. ¿Vamos a navegar en el resto de la escalera? Claro que sí, ya dimos muchos ejemplos. Puedo escoger uno, si no lo tengo claro, puedo escoger uno que se conecte en mi experiencia de vida, se entrelacen y se puedan potenciar. Claro que sí, ya lo decía Oscar. Y si Oscar y yo estuviéramos en una sesión 1-1, yo le preguntaría, ok, ¿la valentía está más alineada con un filtro en el que quieres tamizar la experiencia? O sea, pasarla a través de eso. Y la aceptación está más bien en un resultado que quieres de ti.
Porque si es así, la valentía te va a llevar a la aceptación. Es muy distinto escoger un contexto de maestría desde un deseo del ser, desde una intención de transitar la experiencia con esos lentes. Si yo voy a la playa, ¿será que estos lentes me funcionan? Me van a funcionar unos oscuros, pero no porque yo quiera que el resultado sea manipulable, ¿me entienden? Porque sí, mucha gente ha escogido contextos de maestría porque yo quiero ser eso. Mi contexto de maestría de buena voluntad es porque yo soy eso ahora. Puedo tener buena voluntad. Accedo a ella con naturalidad y normalidad. Ya está implantada en mí. Lo único que hago es activarla. Pero no es algo que quiero alcanzar. ¿Ven la diferencia entre algo que quiero alcanzar? Todos quieren alcanzar la iluminación. ¿Están iluminados ya como para decir que van a vivir en ella? Porque a eso se refiere el contexto de maestría. Yo puedo acceder naturalmente a la buena voluntad. Si se dan cuenta, aquí viene el que se alinea con lo que ya es en mí. Y luego, gracias a que estoy todo el tiempo activando esto que ya es en mí naturalmente, vivo la experiencia desde la aceptación, desde el entendimiento, pero vamos transitándolas todas, pero hay un punto de partida. Entonces, cuando te encuentres en una situación en la que no estás aplicando eso, lo que naturalmente tienes en ti, cuando estás de súper buenas, es decir, aquí me estoy limitando y me estoy frenando. No me estoy atreviendo a. Y cuando no me estoy atreviendo a, te estás alejando de eso que ya naturalmente activa y te moviliza hacia espacios más expandidos, algo más amplio. No todos los retrocesos o la sensación de que estoy retrocediendo es realmente un paso hacia atrás. Es el reconocimiento lo que nos va a permitir volvernos a reconectar con ese contexto de maestría y especializarnos en él de tal manera que se vuelva algo automático. Que ya no haya ese momento de, no, es que para hacer eso es súper difícil. Y no, primero nos convencemos por qué no antes de intentar. Para fines de elegir el contexto de maestría que cada uno, ya que tienen el mapa, están en el canal y lo pueden hacer, es un ejercicio que pueden utilizarlo en el diario. Es decir, incluso separar desde dónde quieren vivir sus finanzas. ¿Okay? ¿Desde qué contexto de maestría quiero vivir mis finanzas? ¿No? ¿Desde qué contexto de maestría quiero vivir mis relaciones? Yo escogí uno que se le aplicaba a todo, doña práctica, porque pues yo no le quiero dedicar no le quiero dedicar mucha energía a estar como deteniéndome demasiado en cierto tema, ¿no? Que la buena voluntad la puedo aplicar para todo, pero esa soy yo, esa es Mónica. Ustedes pueden elegir el suyo y escríbanlo, pónganse una nota, escríbanlo, porque si lo escriben, van a regresar a él. Y cuando algo esté pasando, escúchenme lo que le estoy diciendo. Se les va a aparecer el Pepe Mónica aquí y se van a acordar, decir, me estoy alejando, me estoy acercando. ¿Desde dónde puedo vivir esto? Háganse preguntas. Y aquí cerramos con nuestra recapitulación ampliada del tema y enfoquémonos en algo. El segundo paso después de escoger una intención es hacerme preguntas. ¿Cómo me conecto con la sensación de que me estoy escuchando a mí mismo? Me hago preguntas a mí. Dejo de preguntarle al de afuera para yo elegir. Quiero que tampoco se polaricen de que pues no podemos tener la opinión de alguien, porque a veces la opinión de alguien me va a permitir verlo desde un ángulo que yo no puedo verlo. Y esa persona no está viviendo, no tiene involucradas las emociones como yo cuando estoy en medio de la situación. Entonces, en el caso de Ana María, que trabajamos juntas, hay situaciones que yo las veo y las experimento y siempre voy a ella y le digo que, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? Puede que nuestra opinión tenga un punto de encuentro o puede que la opinión de ella permita que la mía se expanda o que me deje tanta voladera y me aterrice. Entonces, sin embargo, la que va a tomar la decisión y va a hacerse cargo de lo que sea que se viva gracias a esa elección, voy a ser yo. Hablemos cambio de países. Yo que he migrado varias veces y he migrado, es que aquí viene el punto, es que hay temas de temas. Migré porque me casé. So, fíjese que ya habían dos cosas. ¿Será que me vuelvo a casar? Una. Dos. Ya me fue mal la primera vez, ¿qué garantías tengo la segunda? No tengo ninguna garantía. Y agréguele a eso que para consolidar la relación había que dejar familia, negocio, país, cultura, idioma, había que dejar todo eso. Y definitivamente me conecté con la buena voluntad. Dije, bueno, vamos a hacerle. Vamos a tener el valor. Vamos a hacerle. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que no funcione el matrimonio, puede pasar que tenga una mala experiencia, puede pasar que me regrese a los 3 meses. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Estoy dispuesta a experimentarlo? ¿Sí o no? Y mi respuesta fue sí. Estoy dispuesta a experimentarlo. Alguien que estuvo a punto de divorciarse, que vivió una experiencia súper fuerte, pero está en una intención de reconciliación o de restauración, de reparación. La pregunta es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que esto no funcione.
¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Pues sí, no me quiero quedar con la duda, no me quiero quedar con el que hubiera sido sí. Perfecto. Sí sabes que la gente que te escuchó quejarte, que te consoló, que te acompañó, va a tener su propia opinión, sí, pero pues está bien, es la opinión de ellos. ¿Es funcional y es práctico para ti? Sí. ¿Te vas a hacer cargo? Sí. Pase lo que pase, sí. ¿Lo vale? Lo vale. Hágale, hágale. Va a ser fácil. Va a haber unos días mejores que otros. Igual que en mi caso. Hubieron meses mejores que otros. Me llevó un tiempo construir estabilidad, me llevó un tiempo construir la relación, me llevó un tiempo el idioma, me llevó un tiempo lo laboral, le llevó un tiempo a mi hijo, porque prácticamente lo saqué de su zona segura y va a sus 12 años. Regreso a que si yo tengo una intención, lo que sea que vaya a vivir, lo que sea que transite, va a ser más importante que el resultado, porque voy a vivir más presente con mis emociones, más presente con mis pensamientos, mucho más presente de mis respuestas ante la vida. Y me voy a hacer preguntas. Voy a dejar de buscar afuera la garantía o una falsa seguridad. Yo puedo haberle dicho al esposo, pero tú me aseguras, fírmame en un papel que tú vas a hacer esto, esto, esto. Eso es imposible. Yo no podía hacer eso, no había una garantía. Lo que sí podía garantizarme a mí misma era que lo que sea que viniera, lo iba a vivir con buena voluntad. Eso fue lo que sucedió. Lo mismo con proyectos como este, que con el tiempo de ustedes y con mi tiempo construimos un espacio. Yo tenía de dos, decir no, decir sí, ponerme, no sé, hacerlo de una manera distinta. Y escuché mi voz interior y dije, ¿sabe qué? A mí esto me mueve, mueve mi energía. Yo quiero compartir de estos temas. Creo que son importantes. La persona que nos dio que abrió la puerta a la idea y nosotras con Ana María la construimos y estamos aquí. Empezamos reuniéndonos 2, 3 personas, ahora ya somos 15. Y de los temas que ustedes escuchan aquí, ustedes van a compartir más. Y los que están en nuestro canal son más personas. Entonces, me estoy preocupando por la cantidad, me estoy preocupando por el alcance o no. El único centro, el único foco mío es que esto está pasado por el filtro de la buena voluntad. A dónde esta semilla llegue y qué resultados hayan de esto. Si la experiencia ya por sí es agradable y buena, el resto es más. Ay, sí, Mónica, nos vamos a preguntar. Entonces me tengo que preguntar nada más qué es lo peor y estar dispuesta a vivir lo peor. No. ¿Qué preguntas me puedo hacer o qué preguntas necesito hacerme hoy para conectar con ese lado mío que ya tiene una intención, que ya tiene el contexto, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy dispuesta a hacerme esa pregunta, activo mis acciones, mis pensamientos y mis emociones desde la intención de vivir una experiencia, no de alcanzar un resultado. ¿Se entiende la diferencia entre esas dos? Porque si estoy basándome solo en el resultado, todo lo que pude haber aprendido en el recorrido y en el camino, voy a estar nada más en el futuro, en la ansiedad de alcanzar, en la exigencia de alcanzar, que sea como yo quiero, que busque. Va a ser lo que sea que pueda construir con el tránsito, en el camino de yo entré a este país o a este matrimonio con un ideal fijo de que tiene que ser en 5 años. Yo no, el día a día me permitió construir una experiencia que hoy podemos nombrar ciertos resultados relacionales y materiales. Pero si yo me hubiese centrado en un ideal o una expectativa y esa expectativa no se cumple, eso hubiera sido una frustración total, un juego de lucha y de exigencia con la vida. Y yo me dispongo desde la buena voluntad a decirle que sí a la vida, porque a veces mi visión pudiese ser limitada y corta o irrealista, pero yo quiero fluir con el ritmo de la vida, que me sea práctico y funcional, y me van a escuchar repetir muchas esas palabras, lo que me es funcional, lo que me es práctico. A mí, pregúntatelo tú, ¿qué es funcional y qué es práctico para mí? ¿Qué me permite vivir desde la valentía? ¿Qué me permite vivir desde la buena voluntad? ¿Qué me permite vivir desde el amor? ¿Qué me permite vivir desde la paz? Porque les digo, no es que no se pueda alcanzar. Mónica no le está diciendo que no agarren un contexto de maestría alto. Al contrario, si quieren, háganle, denle, perfecto. Sepan y estén conscientes y sean honestos que eso es desde allí donde ustedes van a estar dispuestos a vivir lo que sea que venga. Si están conscientes de eso y saben que naturalmente van a poder conectarse con ese punto de partida, háganle, pero sean honestos con ustedes. Si no, van a estar viviendo en el quisiera, van a estar viviendo en el ojalá, van a estar viviendo en el frustre de no ver lo que quieren ver.
Y este no es el propósito de estas reuniones o de estos temas, es de que seamos mucho más conscientes y amables con nosotros para tener una mejor experiencia de vida en todos los aspectos. Tenemos otra pregunta. ¿Podemos pasar a la siguiente? Número 1, ¿qué pregunta me necesito hacer? Y tenemos propuestas para ustedes. La primera, ¿para qué? ¿Para qué estoy sintiéndome como me siento? ¿Qué activa el para qué? ¿Saben que utilizamos el para qué menos que el por qué? El por qué es más humanamente natural. ¿Por qué me está pasando esto? Pero ahí estamos conectándonos más como con una queja, ¿no? Como con un reproche ante la vida o los otros. Incluso, ay, ¿para qué me casé con esta persona? ¿Para qué decidí meterme en este negocio? ¿Para qué decidí asociarme con esta persona? Ahí estoy en la rueda, en el bucle, no me estoy permitiendo ver ninguna posibilidad. El por qué, pero el para qué sí, porque el para qué me lleva a activar la posibilidad de encontrar. Dejen un propósito y sería buenísimo que lo encontráramos, pero a veces no lo vamos a encontrar. Pero el para qué sí me permite ver qué le rescato a esto, qué de esto puedo utilizar en mi favor y en mi beneficio. ¿Y cuál es el beneficio que busco? Vivir una vida más en armonía. Entonces, ¿qué les parece la primera propuesta? Cambiar el por qué por el para qué. Entonces, ¿qué les parece si les dejamos el utilizar toda esta semana o denme un ejemplo o algo en el canal, lo que sea, que es para que podamos aplicar el para qué? ¿Para qué decidí esto? ¿Para qué estoy con esta persona? ¿Qué me está dejando? Oscar decía, verle lo bueno a todo. A veces van a poder vérselo, pero a veces también van a ver lo que les deja, también van a poder ver lo que pueden reutilizar de esta experiencia. Han escuchado a personas que dicen, no, eso es que a mí no me vuelve a pasar, pero atravesó la experiencia para poder tomar luego esa determinación, decir, no, yo por este camino no vuelvo a cruzar. Y si lo cruzo de antemano sabiendo que voy a tomar ciertas acciones. En este para qué colocábamos esta pregunta en el contexto de que me da la oportunidad de abrir el corazón. El para qué me da la oportunidad de comprender un poco más allá, de que puedo abrir ese corazón para estar dispuesto a la respuesta que el universo, Dios, la vida nos están dando. Porque, como lo decías, el por qué nos lleva a la queja, al juzgamiento, a la culpa, más el para qué nos abre y nos expande para poder encontrar las respuestas. Y también lo hablábamos y lo decíamos, y lo dices ahorita, muchas veces un no, muchas veces el silencio también es una respuesta. Así nosotros no la entendamos. Es también la diferencia en que es que yo pregunto y no me dan respuestas, es que yo pregunto y la vida pues no me da lo que yo quiero. Más cuando nos damos la oportunidad de preguntar, también abrimos el corazón con el para qué, para estar dispuestos a un silencio, a un sí, a un no. Y es también una de las diferencias que en algún momento lo compartíamos las dos. Y bueno, en el caso de Ana María, eso es si estoy esperando que la vida me responda, ¿cierto? Si lo veo en esa dimensión. Ahora, ¿será posible que si hay momentos en los que yo no ando nada flautica ni nada de eso, ando muy mental? ¿Será posible que esta pregunta también movilice y me dé la oportunidad de ver posibilidades desde lo mental y diga, ok, Mónica, ¿para qué? ¿A qué es esta vaina? Y me siente y me tome un momento de pausa y decir, ok, ¿para qué? ¿Qué puedo extraer de esto? Puedo extraer esto. Uf, le bajé la nota, le bajé las rayitas, ya me puedo relacionar con el tema de un lugar diferente. Ok, ando muy conectada, ando muy en el modo luz, perfecto. Le puedo decir a la vida, al universo, a Dios, ¿para qué, Padre? ¿Para qué vida? Y me quedo ahí, sin querer resolverlo yo, pero con una sensación de que ya mandé el memo. ¿Sí es? Entonces es como, no hay un esto o aquello, somos un todo y podemos empezar desde un lugar el que sea más práctico para ti. A ti te lata empezar con lo energético espiritual y te lata conectarte con la vida y lo no tangible. Dale por ahí, da tus para qué es para allá. Ni siquiera te inmutes si no hay un sí o un no. ¿Por qué? Porque estás esperando en lo más infinito y pues esos mensajes llegan a su ritmo, no al tuyo. Ahora, no, esto que está sucediendo, esto que estoy viviendo, esta onda con esta persona requiere de mí que aterriza el tema, ok, hazte el para qué a nivel mental, hazte el para qué a nivel mental y ten tu contexto de maestría a la mano. O sea, ¿para qué y qué respuesta te dio? Es decir, ok, esta respuesta de mi para qué se alinea con mi contexto de maestría, o sea, me voy a aventar, o sea, soy valiente, estoy aceptando, tengo la buena voluntad. Así es como conectamos estas preguntas. Podemos hacerlo a todos los niveles, porque aquí no solo estamos de verdad hablando de vivir la vida desconectados de lo humano, porque todo pasa primero por acá.
todo pasa por la mente, todo pasa por las emociones. Ya que eso lo tenemos de alguna manera gestionado o identificado, eso nos dispara a vivir alineados con la vida, lo que venga, haya o no haya una respuesta concisa. Entonces, si ven cómo complementamos de alguna manera el punto de vista o el aporte de Ana María, sino muy aterrizado, muy aquí, muy en el plano yo pienso, en el plano yo siento. El plano que Ana María les está describiendo es el plano yo soy con todo. Esa es otra dimensión de la experiencia humana a la que todos podemos acceder. Cuando estamos en ese modo zen, ¿no? Como muy, muy en la naturaleza, muy en la luz, muy meditativos, muy reflexivos, lo vemos todos desde ese lugar donde comprendemos las conexiones, donde estamos dispuestos a abrir el corazón a las conexiones, pero hay momentos en los que no estamos dispuestos para eso, la verdad. Entonces puedo usar esto, este tema puede ser tan práctico como eso y tan elevado como aquello. Puede ser las dos cosas. ¿Qué es útil para ti y en qué momento y cómo lo apliques? Ya te lo dejamos a tu elección. Conectar con tu voz interior no es algo que se limite a lo espiritual, a lo energético, a tener una certeza divina. Lo puedes vivir desde allí después de que lo hayas procesado, obviamente bajándole las rayitas a lo mental, bajándole las rayitas a las creencias, bajándole las rayitas a lo emocional, desde allí. Porque si no estaríamos de alguna manera como endulzando lo que no es dulce. Por ejemplo, la gente que cree que el cacao es dulce. Cacao no es dulce. Cacao en su origen, en su forma natural, aún no es dulce. Que nos lo hayan endulzado para vendérnoslo como un dulce, como un postre, como eso es algo diferente. Así mismo pasa con el autoconocimiento, así mismo pasa con la espiritualidad. Hay cosas que nos las han presentado, no quiero usar vendido porque pues, pero aunque sabemos que hay, nos las han presentado de una manera demasiado endulzada que nos frustra porque pues pareciera como una cosa inalcanzable, ¿no? Como que se está negando mi propia humanidad. Estos temas, este espacio, todo y nada, repetimos una y otra vez y le recalcamos y le subrayamos. Todo nos construye, nada nos ataca. Y primero lo vamos a entender con la mente, luego lo vamos a comprender con el corazón para transformarlo en la elevación de la conciencia, en ese mismo lineamiento, como en ese vaivén. Así va la onda. O sea, aquí en ese espacio van a encontrar puras ideas aterrizadas que pueden dispararse y elevarnos a transformar la experiencia y a elevar nuestra dinámica y nuestro intercambio con otros, conmigo mismo, con la vida. Empecemos desde allí. Tenemos esas dos proyecciones. Así que no se me vaya muy de aquel lado, ni se me quede muy de este lado. Sepan que podemos navegar ese mar, ir tanto a lo profundo como disfrutar lo superficial, aterrizarnos, enraizarnos, para que el viento que venga, la situación que venga, desde los pilares que hemos escogido, desde nuestros contextos que hemos escogido, los vivamos y no nos sacudan de tal manera que nos quiebre, sino al contrario, fortalece cómo arraigamos nuestras raíces para seguir floreciendo. La siguiente pregunta es, ¿quién lo dice? Hablamos de creencias. Esta acción, esta elección que voy a tomar está siendo basada ¿por qué? Vi a mi papá, escuché a mi mamá, vi la experiencia. O sea, ¿quién dice que esto debe ser así? ¿Quién dice? ¿Será que estoy encerrado en patrones de conducta o en aprendizajes porque lo vi, lo experimenté y le adjudiqué verdad y peso en mi vida? ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que esto tiene que ser así? ¿Quién dice que una mujer que se divorcia fracasó? ¿Quién dice que una mujer que reconcilia sus relaciones fracasó? ¿Quién dice que tengo que llevarme bien con todo el mundo y Raimundo y esperar que todos me hagan lo que quieran? ¿Y quién dice que no hay espacio para los límites, para el espacio personal? ¿Quién lo dice? ¿Desde dónde estoy escuchando y tomando acción? Cuando yo le pregunto a mi voz interior, a mi practicidad, a mi funcionalidad, ¿quién lo dice? Puedo distinguir lo que sea que esté eligiendo está alineado conmigo y mis pilares o con los de otros. ¿Por qué?
porque si está alineado con los de otros no es sostenible en el tiempo. Ya lo habíamos mencionado. Si está alineado con mis pilares, puedo sostenerlo a través del tiempo y a través de la experiencia. Tenemos más preguntas que les queremos proponer, pero yo creo que con estas dos ya tenemos material para, desde nuestro contexto de maestría, hacernos estas dos preguntas e irlas aplicando y manejando. Seamos honestos con nosotros, seamos amables con nosotros mismos y desde nosotros compartámonos con el exterior. Nadie puede dar ni ver afuera lo que no habita en sí mismo ya. Concluirlo, Moni, creo que darnos el permiso de entender y comprender que es un proceso. El conocer cada uno de estos contextos de maestría no va a ser porque ya hoy los conocen, hoy ya los, entonces ya mañana lo voy a aplicar de la mejor manera. No, es un proceso que nos lleva y nos da la oportunidad de poder conectarnos con nosotros mismos. Y en ese conectarnos, darnos también el amor y la amabilidad de comprender que lo que hoy ya aprendí, mañana no lo voy a poner en la práctica de manera perfecta, sino que va a llevar un tiempo. A veces, pues, ¿cómo escojo ese contexto de maestría? Si me cuesta aceptar una situación, si me cuesta aceptar aquello que está pasando, es donde nos damos, y decíamos hace 8 días en el conversatorio, cuando yo alzo la mano al universo y le digo, quiero ser paciente, ¿sí? Quiero amor. El universo toma nota y dice, ah, qué bueno, entonces, Agárrense. exacto, te voy a colocar en estos escenarios para que puedas de verdad llevar a cabo esa paciencia, llevar a cabo ese amor. Y si lo hablamos en contextos de maestría, pues ven, llévalo a esa valentía, pero no nos van a decir como, ya quieres tener buena voluntad, quieres tener neutralidad, ay, no te preocupes, tómate la pastillita y ya lo tienes. Y ahí Sino viene es la diferencia músculo. de entre querer algo y naturalmente ya poder acceder a él, porque no es algo que tienes que alcanzar. Entonces aquí se le va a quitar el frustre a las personas que dicen, no, pues es que fíjense, yo quiero vivir en paz. Ok, me estás diciendo que no hay paz, me estás diciendo que todavía no accedes naturalmente a ella, que para allá vas, súper, porque una cosa es quiero vivir allá en el deseo de algo que no hay todavía y otra, puedo pasar, esa palabra que usaste, pasar mi experiencia por esto. ¿Puedo pasar mi experiencia por el entendimiento? Sí, sí puedo pasarla por ahí. Ah, bueno, por la aceptación. Ay, no. Ah, pues y entonces, ¿qué tal por la buena voluntad? O sea, sí, por ahí sí. Ah, bueno, entonces, pero puedes ya acceder a ella. No es que quieras vivir completamente allá. Todos de querer queremos iluminación, paz, amor, pero qué honesta y naturalmente es posible para mí en ese momento tener la buena voluntad de no reaccionar y si ya reaccioné, aceptar que reaccioné de esta manera e irme de nuevo a la buena voluntad de no continuar en ese bucle, de no continuar en ese círculo y desde ahí moverme. Pero es observación, pura observación, reconocimiento y validación de lo que estoy sintiendo. Es, ¿puedo pasar o sumergir la experiencia por esto para alcanzar la interpretación y la sensación de vivir en aquel espacio, pero una cosa y otra, el deseo ser y el puedo accionar desde aquí es completamente diferente. La palabra puedo pasar mi experiencia por esto, yo me la imagino como sumergirla, ¿no? Como en un tinte. La estoy viendo negra, pero ¿será que puedo pasarla por esta agua para... Hay un trapo súper sucio y súper asqueroso y lo paso por agua y salió diferente. Entonces, si lo vemos en la propuesta que nos dan a María, creo que es mucho, mucho más simplificada la idea de elegir un contexto porque es algo en lo que pueda pasar la experiencia y no algo en lo que quiero alcanzar, ¿sí? O convertir en, no, nada más la vamos a pasar por ahí, mojémosla por ahí, lavémosla por ahí y veamos qué tanto se limpia, qué tanto. Si yo sumerjo esa experiencia, si yo sumerjo ese trapo sucio, una vez le va a salir alguna manchita. Si lo sumerjo 2, 3, 4, 5, cada vez que yo lo sumerja ahí, ese trapo sale diferente. Y luego va a tener que cambiar esa agua. ¿Verdad? Y renovar mi mente y ver la posibilidad. Hasta el trapo todavía está sucio. O sea, lo vuelvo a sumergir, lo vuelvo a sumergir. Es un ejercicio, es una práctica, como lo dice Ana María. Las preguntas nos dan esa opción de estar aquí, en el presente. Y una de las bases que hablábamos para conectar la voz, llevándolos por este camino, es elegir ese contexto de maestría y eligiendo ese contexto es llevarme al aquí y a la hora para poder escuchar esa voz y conectarme con esa voz. Entonces es fundamental que empecemos como a ejercitarnos en esas preguntas, pasándolo a través de la maestría para estar aquí y ahora, conectando con esa voz más sabia que cada uno de nosotros tenemos. En situaciones, ¿se acuerdan de los 3 ámbitos? Hemos repetido 3 ámbitos. Mi ámbito, el ámbito de otros y el ámbito de la realidad. Voy a hacer rapidito un ejemplo. La muerte. Alguien se murió. Ese es un ámbito de la realidad.
¿Tenemos control de ello? No. ¿Es parte de la vida? Sí. Entonces, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, por ejemplo, huracanes, desastres, todas esas cosas que no tienen nada que ver con nosotros, ¿cierto? Imagínense cómo nos veríamos pasando la pregunta, ¿para qué? A la muerte de alguien. ¿Para qué se murió mi mamá? Sinceramente, ¿ese es un ámbito en el cual tenemos injerencia? No. Esta pregunta la podemos contestar, ¿para qué? No. Ahora, mi mamá murió. Estoy sintiendo que la vida no tiene sentido. Ya regresé a mi ámbito. Yo estoy sintiendo. Hago la pregunta, ¿para qué estoy sintiendo esto? Es diferente. Ya puedo decir, ok, no puedo cambiar que mi mamá murió, pero puedo entender que esto que estoy sintiendo me está haciendo una invitación. ¿A qué? A reconectarme con el deseo de vivir, a transformar áreas de mi vida, a ver la vida con entusiasmo, a honrar a mi mamá viviendo mi propia vida, porque así es como honramos a nuestros muertos. No haciendo los deseos de ellos, sino viviendo nuestra vida con libertad, con amor. Así es como los honramos, porque somos una semilla de ellos. Entonces, por favor, tengan presente, se van a hacer estas preguntas siempre que sea en su ámbito, en su ámbito. ¿Estas preguntas se aplican al otro? No, porque ahí entras en juicio. ¿Estas preguntas se aplican a la vida o la realidad? No, porque ahí no hay una respuesta. No está en tu injerencia. Tú no puedes gestionar eso. Yo creo que ese es un buen cierre, porque es importante. Hay temas que no están en nuestro ámbito y el único ámbito en el que tenemos injerencia es en el nuestro. Y es en lo que estamos trabajando. Esto no se llama la voz sabia de la vida guiándome, la voz sabia del universo guiando, se llama mi voz interior. Pásenlo por ese ámbito. Pregúntense, ¿esto que está sucediendo está en mi ámbito, sí o no? ¿Está en el ámbito de otros o está en el ámbito de la vida, de la realidad, de la naturaleza? Para que entonces puedan pasarlo por la propuesta que les traemos para conectarse con ese lado más balanceado, interior, que no nos garantiza un resultado, pero nos garantiza una armonía mientras transitamos las experiencias. Y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.